sistema tegumentario está integrado por lo que son las pielifaneras o piel y sus anexos, es decir, pelos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, uñas, cabellos. La piel es el órgano más extenso del organismo, puesto que en un individuo de 1,70 m, de 70 kilos, más o menos, tiene una extensión de hasta 2,2 metros cuadrados y tiene un grosor entre 1,5 a 4 milímetros, sin contar la hipodermis, con un peso entre 5 kilogramos en varones y 3 en mujeres. Entonces, constituye una de las primeras barreras en cuanto al control de la hidratación y de la pérdida de líquidos, y así como una barrera importante en cuanto a las infecciones. La estructura básicamente es la que estamos viendo aquí. Tenemos una epidermis, dermis, hipodermis. ¿Y por qué importa el reconocimiento? Porque si habláramos de un gran quemado, es decir, persona que ha sufrido una quemadura, si hay lesión de dermis, hipodermis, en donde es cuando básicamente hablamos de lesiones profundas que generan cicatriz, pero las que solo se producen en la epidermis, estas se regeneran tranquilamente. Entonces, la epidermis y las partes del epitelio del anexo se van a desarrollar a partir del ectodermo. Seguimos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función básicamente de la piel? Es proteger al organismo, impedir la pérdida del agua corporal. Por eso es que un paciente, cuando es anciano o es adulto, bueno, básicamente hay más repercusión sobre la afectación del sistema tegumentario. Excreta sustancias, participa en la regulación térmica. Por eso es que cuando estamos calientes empezamos a sudar, y cuando estamos fríos empezamos a tener las famosas tiritonas o escalofríos. Y bueno, pues también tenemos la síntesis de la vitamina D. No se olviden que la vitamina D eh, se va a dar a través de los rayos ultravioleta, que nos va a ayudar a la generación. Y bueno, pues es también un órgano sensorial. El pelo, bueno, pues tiene una función, tiene una posición libre, tiene un tallo que básicamente va hacia el interior, y bueno, pues está fijada en una invaginación tubular. Las uñas, bueno, ellos se componen parte grande visible de una placa unguial, que las uñas son semitransparentes, y básicamente la función que se tiene con las uñas es la de funciones, son repliegues y funciones que podemos hacer como para agarrar, rascar de forma primitiva, o nos ayudan a ciertas características que le ha dado al ser humano. ¿Listo? Está hablando un poquito de la anamnesis del sistema tegumentario o de la piel. Siempre cuando hacemos una anamnesis de cualquier tipo de lesión, hacemos la pregunta de cuándo hace que exista la lesión, cómo ha comenzado, cómo se ha comportado, si es continuo o intermitente, qué aspectos tiene inicialmente, y bueno, dónde estaba la localización. Hay una lesión que es el eritema malar, que es netamente del lupus eritematoso. Es unas lesiones rojas que aparecen en la cara, que generalmente son fotosensibles. Son intermitentes porque a veces están y a veces no están, versus las lesiones putáceas o pústulas que se van a presentar en otros tipos de infecciones que suelen ser posterior a un contacto. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos el análisis, estas preguntas nos ayudan mucho a ubicar la lesión y entender desde cuándo está esa lesión, para que podamos evaluarlo desde el punto de vista histórico. Siempre es necesario preguntar de dónde es usted, ha viajado recientemente, ha estado en algún lugar donde posiblemente habría algún tipo de lesión. Un segundo, un segundo. Ya.
Listo. Entonces, ¿qué factores han afectado? ¿Ha estado expuesto al sol? ¿Ha viajado a lugares? ¿Tipo de trabajo? ¿Ha estado sometido a ciertas afectaciones del tipo laboral? ¿Tiene animales? ¿Listo? ¿Ha consumido algún tipo de alimento en especial? ¿La lesión pica? ¿La lesión duele? ¿La lesión quema? ¿Listo? Son preguntas de rutina que hacemos. Y bueno, básicamente tenemos que ver los factores que estén asociados a tomar en cuenta. Por ejemplo, si son factores heredofamiliares, lesiones o tipo de verrugas o tipo de lesiones que pueden estar asociadas a la familia. ¿Sabe qué, doctor? Mi papá, mi mamá, mi abuelo tienen, son factores laborales. Desde que estoy mezclando cemento, se me ponen las manos rojas. O cuando tomo algún medicamento en especial o histórico, desde cuándo he empezado, ¿no ve? Entonces, lo primero que hacemos para evaluar las lesiones es realizamos una inspección bajo una adecuada iluminación y encontramos la lesión evaluando las siguientes características. Primero, distribución anatómica, lesión primaria o lesión secundaria. Ahorita vamos a ver la clasificación. Forma de la lesión individual, forma de organización de las lesiones, distribución anatómica, localización generalizada, región del cuerpo, patrón de distribución. Y aquí vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Hemos escuchado hablar del herpes zóster, ¿no ve? Alguna vez bueno, ustedes cuando ya sean más grandes se van a dar de cuenta que no todo en la vida es alegría. Entonces hay pacientes que andan súper estresados, tienen problemas por todos lados y empiezan a decir, doctor, tengo un dolor que me arde y que en general suele aparecer alrededor de las costillas o regiones infraxilares, en los trayectos nerviosos o algunos tipos de lesiones en pliegues articulares o en sitios de contacto con ropa o metal o en zonas de presión. Entonces, el patrón de distribución, por ejemplo, de trayectos nerviosos, herpes zóster, pliegues articulares, en los niños, la famosa zascapalomita o Sarcoptes scabei, ¿no ve? Que son parásitos. Entonces, la distribución y patrones de distribución nos van a ayudar. Seguramente lo van a ver mejor en dermatología cuando hagan la rotación. ¿Cómo evaluamos una lesión? Primero la evolución. Localizamos el inicio, el progreso, analizamos la evolución y el tiempo. No es lo mismo lesiones crónicas que lesiones agudas. Vemos sistemas concomitantes. Cuando tenemos una lesión, algunas arden, herpes zóster, algunas escuecen, prurito, lesiones de tipo exantemas por alergias. Algunas duelen, algunas generan parestesias o afectaciones nerviosas. No nos olvidemos que la parestesia es la sensación anómala o de molestia en el lugar. Tenemos que tener atenuantes o agravantes, modificaciones de relación a horas del día, ¿no ve? Antecedentes de uso de medicamentos recientes, síntomas generales como fiebre, sudor, anorexia, artralgia, enfermedades asociadas o antecedentes de atopía. El término atopía hace referencia al famoso paciente que empieza a presentar síntomas de eh, urticaria, es decir, de alergia. La alergia básicamente es referida a la presencia de eritemas, ronchas, que aparecen posterior al consumo o posterior al contacto. Entonces, cuando se dice que una persona tiene una atopía, cuando ha generado a diversos tipos de eh, situaciones. Por ejemplo, comen maní, les sale ronchas. Les llega el sol, les salen ronchas. Les tocan algún detergente, algo nuevo, les salen ronchas. Esos ya son pacientes con atopías, que quiere decir una reacción alérgica a varios productos. ¿Listo? Entonces, las lesiones elementales del piel pueden ser lesiones dermatológicas importantes y siempre tenemos que normatizar o apreciar los siguientes aspectos. Momento de aparición, superficie, localización, color, forma, tamaño, bordes, evolución, tendencia a agruparse o disposición general. Para conocimiento básico, las lesiones se pueden considerar en lesiones primarias y lesiones secundarias.
Entonces, las lesiones primarias son inconsistentes, son máculas, las de contenidos sólidos, pápulas, las placas, los nódulos, las gomas y el tumor. Ojo que estas gomas son asociados a infecciones de transmisión sexual. ¿Listo? Hay otras que van a tener contenido líquido, como las vesículas, las pústulas, las ampollas y quistes. Por supuesto que de esta diapositiva va a entrar una pregunta para el examen. Las lesiones secundarias que van a ser escoriaciones, erosiones, úlceras, fisuras, fístulas. ¿Listo? Y las que se modifican de una lesión previa, es decir, que han iniciado como pápulas, placas, nódulos, pústulas, ampollas y con relación al tiempo se han modificado en escamas, costras, escaras o que van a ser permanentes. Esclerosis, cicatriz, liquenificación, poiquilodermia. Entonces, básicamente de esta manera se dividen las lesiones del sistema tegumentario primarias y secundarias. ¿Listo? Entonces, estas lesiones primarias, estas aparecen eh, de forma inicial o de novo, es decir, sobre una piel intacta. Dentro de estas van a estar la mácula, la pápula, la placa, la roncha, el nódulo, el tubérculo, la vesícula, el ampollo, la pústula, las telangiectasias, que vamos a ir viendo cada uno. ¿Listo? Entonces, la mácula. La mácula son manchas cutáneas circunscritas sin elevación ni depresión y sin alteración del espesor ni consistencia. Se van a clasificar en vasculares, las roseola o eritema y las pigmentarias, los nevos o lunares. De estos vamos a hablar la parte que más nos corresponde porque no somos dermatólogos. Los nevos y los esfélides o las famosas pecas, ¿no? Hemos visto, no se llama pecas, se llaman esfélides. Y los artificiales, que bueno, son los tatuajes para las personas que les gusta poner su marca personal, ¿no? Entonces, las máculas pueden ser roseolas, eritemas, nevos, esfélides o tatuajes, vasculares o pigmentarias. ¿Listo? Las pápulas. Son elevaciones circunscritas de la piel debido a una exudación o proliferación de algún elemento constituyente del dermo. ¿Listo? Las, las pústulas, las pápulas, básicamente son sólidas de color y calibre y de un color variable. Su tamaño puede ser milimétrico hasta 1 centímetro, no más, porque si son más ya son placas grandecinas. Pueden encontrarse en pacientes con líquen plano, santomas, melanomas, acné. Estos los hemos visto en el acné, menos de 1 milímetro. Generalmente no dejan cicatriz al desaparecer y su forma puede ser acumulada, redondeada, de superficie rugosa, pero generalmente siempre tiene un halo rojo. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo las pápulas. ¿Ok? Otra forma de clasificar las lesiones primarias hablando de las pápulas, son las que aumentan la celularidad y aumentan el contenido líquido. La verruga plana, la sífilis secundaria en la dermis, el líquen plano y el folicular. ¿Listo? Cuando hablamos de un nódulo, básicamente los nódulos son elevaciones de la piel cuyo origen hay que buscar en la hipodermis y que generalmente nos va a hablar a evaluar el tamaño y el tamaño va a superar el centímetro. Si vamos atrás, ¿se acuerdan que hemos hablado de estos que es menos de 1 centímetro? Las famosas pápulas, ¿no ve? Entonces, si ya tienen más de 1 centímetro, ya son conocidas como nódulos. Es frecuente observar en la lepra, en el eritema nodoso, son más palpables, fíjense, y tienen una superficie más dura y más de 1 centímetro. Las vesículas, otra lesión primaria, son elevaciones circunscritas de la piel contenidas de líquido y que se sitúan en la epidermis, por debajo de la subepidermis. Su tamaño suele sobrepasar los 5 milímetros
y el contenido generalmente es claro y a veces hemorrágico. Se distribuye irregularmente en las líneas, fíjense. Esto, ¿dónde hemos visto estas vesículas? En el herpes zóster. Fíjense, estas son lesiones herpéticas del herpes zóster, son vesículas formativas. La pústula. La pústula son las mismas elevaciones, las pápulas pueden ser, pero que están circunscritas y que tienen un contenido purulento. Fíjense, pústulas, llenos de pus. Son vesículas cuyo contenido se ha transformado en pus, es decir, pueden ser foliculares o no foliculares. La psoriasis y más que todo el acné, fíjense el acné. ¿Listo? Entonces estamos hablando de las pústulas. Las ampollas o flictemas, alguna vez les ha debido salir, son elevaciones de la piel con contenido líquido, seroso, de mayor tamaño que una vesícula. Sus paredes son delgadas, puede aparecer después de roces o traumas en pacientes con pénfigo. Pénfigo es un tipo de infección de la subepidermis. Pueden ser unicelulares y generalmente el mecanismo es por despegamiento superficial, es decir, la piel se ha despegado y se ha llenado de líquido en el impétigo. El despegamiento profundo en la dermatitis herpetiforme y acantolisis en el pénfigo, que es otro tipo de infección. Las ronchas o abones. Las ronchas generalmente suelen estar asociados a procesos de urticaria o alergias. Son elevaciones edematosas superficiales y transitorias de la piel que suelen acompañarse de prurito. Su tamaño es variable, su color va desde el blanquecino hasta el rosado, se distribuye irregularmente y sigue en líneas y está presente en la urticaria. No vamos a entrar a indagar más sobre la alergia, pero la alergia, el primer paso, o sea, lo que te rascas, eso se conoce como urticaria. Entonces hay ronchas más prurito en la urticaria, que es la primera fase de las alergias. Cuando una persona hace alergia a algo, lo primero que va a tener es escozor en la piel o urticaria y desaparecen sin dejar secuelas. Después tenemos las placas, fíjense que son elevaciones de la meseta de la piel más de 1 centímetro que pueden aparecer de forma inicial o constituirse de una confluencia de pápulas, fíjense en las placas. Los abscesos, que es la pústula que ha crecido, es una colección líquida de pus en una cavidad de más de 1 centímetro, fíjense. Las petequias, que lo vamos a ver más adelante, con otros tipos de lesiones de tipo hemorrágicas en la piel. Las petequias son lesiones pequeñas de color rojo formada por extravasación de eritrocitos cuando se daña el capilar. Las petequias no son normales. Hay una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica idiopática o cualquier paciente con coagulación intravascular diseminada o afectación de la sangre que no esté coagulando en fases iniciales puede aparecer las famosas petequias. Las equimosis, que también son lesiones tipo hemorrágicas, son lesiones subcutáneas caracterizadas por depósitos de sangre extravasados debajo de una piel intacta, ¿no ven? Las famosas equimosis. Y la púrpura, presencia de sangre en la piel de hasta 2 milímetros que puede ser palpable, pregunta de examen. La púrpura, la equimosis y las petequias lastimosamente comparten un estrecho vínculo a la hora de evaluar pacientes. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática. Es donde el mismo cuerpo empieza a lesionar sus glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, los pacientes empiezan a sangrar. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente con sangrado en la piel, o es una petequia o es una equimosis o es una púrpura. Fíjense la diferencia entre una equimosis, son placas grandes de sangre. Las púrpuras son placas pequeñitas de hasta 2 milímetros, bien circunscritas. Y las petequias son elevaciones menos de 1 milímetro, fíjense, no bien circunscritas. ¿Listo? Las telangiectasias. Las telangiectasias seguramente lo van a ver cuando veamos hígado y vean que es parte de los estigmas cisóticos. Las telangiectasias son dilataciones visibles de vasos cutáneos de pequeño tamaño. Fíjense que aquí estamos viendo sus telangiectasias, que es parte de los estigmas cisóticos por afectación hepática también, pero también puede haber en la piel de los abuelitos, porque es una piel frágil, hay una dilatación visible, ¿no ven? Aquí estamos viendo una telangiectasia, aquí estamos viendo telangiectasias. ¿Listo?
Las lesiones secundarias son las que aparecen como consecuencia de las lesiones primarias, con residuo eliminable, las continuas reparaciones. Aquí estamos viendo las famosas escamas, que son desprendimientos de la capa superficial del estrato córneo, que pequeño como puede ser en la Malassezia furfur, que es un tipo de hongo. Las costras, fíjense, las costras que pueden ser costras hemáticas, que son las normales cuando te cortas el dedo y te aparece tu costra, o las costras melicéricas, estas que son costras amarillas, que son pus. Las lesiones secundarias a desecación de un fluido, la cual puede ser sangre, pus, o dependiendo de ello tendrá un color característico. El más característico son estos que se conocen como costras melicéricas o amarillas, ¿listo? Que es generalmente en pacientes que tienen algún tipo de infección y esa infección se ha infectado. Suele aparecer como costras melicéricas. Así es como ustedes lo describen en las historias clínicas. Las escaras, fíjense, ha habido pérdida de la masa o le han mordido o algo ha pasado, entonces una escara es una lesión que se debe a muerte o necrosis del tejido. Se trata de una membrana de color negro muy adherente que recibe también el nombre de esfacelo. Es una solución de continuidad. La erosión también se llama ulceración. Es una pérdida de la epidermis y se cura sin dejar cicatriz. Y por último vienen las escoriaciones o rascados, ¿no ve? Que son lineales. Generalmente los rascados, bueno, ya sabemos cómo se hace con nuestras uñas, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes informen de esta manera, no se coloca paciente y llega con rascado en la cara, no. Llega con escoriaciones, ¿no ve? En rostro, en brazos, que son, bueno, básicamente los famosos rascados. Las fisuras son desgarros lineales de la piel que suelen ser dolorosas, agrietan hasta la epidermis y pueden producir fisuras hasta la dermis. Generalmente suelen ser secundarias a la reparación. Y por último, las cicatrices, que son marcas permanentes derivadas de un daño dérmico profundo, que pueden ser hipertróficas, queloidas y atróficas. Obviamente las atróficas medio que son más llevables. Los queloides hipertróficas son tipos de cicatrices que se puede tratar con el uso de corticoides. eh, Se impregna con corticoides y esto te dura durante un tratamiento de 3 a 6 meses. Esto lo hacen los dermatólogos. Las esclerosis, que son áreas de endurecimiento, y la liquenificación, que es un engrosamiento, fíjense, de la piel característico por la prominencia de estrías y surcos anormales. ¿Listo? Aquí estamos viendo una esclerosis donde vemos las palmas de la mano generalmente son duras en comparación al otro lado, pero estos fíjense que ya están rojas, tienen un endurecimiento. ¿Listo? Las vegetaciones o verrugosidades. La vegetación es un levantamiento de aspecto irregular. Está producido por el herpes, un tipo de herpes zóster, perdón, de herpes, pero que básicamente esto obedece más a la inmunización, es decir, son pacientes que están inmunosuprimidos por alguna situación y por eso les empieza a salir. Esto no es por contacto. La queratosis, que es el engrosamiento de la capa córnea, que en forma localizada da un resultado común, los famosos callos. ¿Listo? Las fístulas, que son soluciones de comunicación entre cavidades, y las aplasias, que son ausencia de piel en zonas del cuerpo, que donde se observa mayor frecuencia cuero cabelludo. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, los pasos para realizar un diagnóstico, primero es siempre la impresión clínica inicial. ¿Qué tiene? Prurito, sangrado, dolor, algo. Historia médica previa, examen físico cutáneo, identificamos si se trata de una lesión primaria, lesión secundaria, si hay un patrón de distribución y un patrón morfológico. Hacemos un examen físico general, historia de la lesión cutánea, estudios complementarios y un diagnóstico. La forma de las lesiones generalmente, como describimos, es redondeada, ovalada, anular, umbilical, orbicular, pediculada. Número de lesiones. De esta manera nosotros describimos: única, escasa, múltiple, numerosas, número de lesiones no bien delimitados, y lo más importante, para ver si se trata de una pústula, para ver si se trata de un líquen o
qué sé yo, un nevus, un nódulo, siempre nos guiamos por el tamaño en centímetros o milímetros, sabiendo que unas pústulas, pápulas, esos tienen menos de un centímetro y las otras no. ¿Listo? El diagnóstico generalmente esto lo hace el dermatólogo. Puede ser el examen con luz de Wood, que es un tipo de luz azul que nos ayuda a evaluar hongos. Test clínicos, signo de Dieren, Auspit, test espicutáneos, biopsia. Entonces, básicamente estos tipos de test lo hacen el dermatólogo. Fíjense que aquí estamos viendo ejemplos. Aquí estamos viendo un paciente que básicamente las lesiones son ampollas que no han llegado a pústulas todavía, pero son ampollas grandes. Aquí tenemos un tipo de infección de piel que es el pénfigo. Es un tipo de infección bastante difícil de manejar, el impétigo, y aquí tenemos la dermatitis herpetiforme. De todos estos, ¿con cuál nos quedamos? Con este. ¿Cuál es la característica de la dermatitis herpetiforme? Que es en trayectos nerviosos. Y generalmente, ¿dónde se produce eso? En espalda. En todo lo que son los arcos costales por encima, cualquier tipo de lesión de tipo dolorosa, ardor o algún tipo de dolor que puedan aparecer en trayectos nerviosos o dermatomas, entonces básicamente hablamos de la dermatitis herpetiforme, que es la que más se presenta en nuestro medio, por si acaso. Tratamiento, hasta 2 gramos de aciclovir bioral, ¿no ven? El aciclovir viene de 800, entonces se da 6, 7, hasta 8 comprimidos por día, ¿no ve? El dolor es importante, se maneja con AINES normales, paracetamol y análogos o inmunomoduladores de dolor, ¿no ven? Las excoriaciones que ya los hemos visto. ¿Listo? Los nevos. Vamos a hacer un par de diapositivas más para hablar de los nevos, que el nevo o lunar son lesiones pardo amarronadas, que pueden medir diferentes tamaños, pueden aparecer en cualquier lugar de la piel. A veces se indica que la presencia de nevos habla de edad. ¿Qué quiere decir? Que ahorita como ustedes son jovencitos, no tienen muchos lunares, pero a medida que pasen los años, hay que contar lunares porque ahí no podemos mentir cuántos años tenemos, ¿no? Y mientras más mayores, más lunares. Pero se van a clasificar en nevos melanocíticos y nevos componentes dérmicos o amartomas. Estos no los vamos a ver por los amartomas porque son congénitos. Entonces, los nevos melanocíticos pueden ser congénitos, adquiridos, melanosis epidérmica y melanosis dérmica. De los congénitos no hablamos, de los adquiridos tampoco. Los epidérmicos, que son los léntigos simples folares segmentarios, las manchas mongólicas, nevocitus, básicamente esto es una clasificación netamente dermatológica. De lo que sí vamos a hablar es de los melanomas, ¿no ve? Se dice que cualquier lunar en nuestro cuerpo hay que evaluarlo, hay que acompañarlo y hay que diagnosticarlo, ¿no ve? Porque en fases iniciales los nevos son así de bonitos, pero a medida que van creciendo se pueden volver en melanoma o cáncer de piel, ¿no ve? Y para no hacer tanto show y no entrar a cosas que no nos toca, solamente teníamos que hablar de la parte básica. Un melanoma se diagnostica con el famoso ABCDE, ¿no ve? A, asimetría. Ver si hay asimetría. Un lunar tiene que ser bonito, no tiene que tener partes asimétricas. Fíjese que aquí está bien alto y aquí está plano, ¿no ven? Esto es asimetría. Bordes, fíjense que un nevo tiene que tener bordes regulares, pero aquí estamos viendo bordes irregulares, ¿no ven? Color, el color tiene que ser unicolor, como estamos viendo acá. No tiene que ser, fíjese, aquí hay partes negras un poquito más claras, aquí ya no hay, ¿no ven? El color. Diámetros. Cualquier, mm, cualquier lunar que tenga un diámetro superior a 6 milímetros, ojo, mucho cuidado. Y más importante, la evolución. Si este lunar hace un par de años era así de pequeñito y ahora es así de grande, irregular, feo, asimétrico, bordes no bien definidos, color no bien definido, un diámetro que ha incrementado, entonces ya estamos con alta sospecha de un melanoma.
Y no nos olvidemos que los melanomas, bueno, es cáncer de piel y lastimosamente metástasis rápido. Hay scores que te manejan el grado de profundidad y de agresividad, pero ¿para qué queremos llegar a eso, no ven? Como buenos médicos generales, si vemos un, un lunar, tenemos que aplicarle el A, B, C, D, E para evaluar si ese lunar no puede generar un melanoma. ¿Listo? Entonces, básicamente cuando nosotros veamos un lunar, si vemos todos estos datos de asimetrías, bordes irregulares, color diferente, crecimiento de diámetro, lo mejor es derivarlo al dermatólogo para que se haga la extracción del, porque se extrae por si acaso. No es que tú puedes vivir con tu lunar toda la vida. Si no te gusta, los dermatólogos tienen técnicas poco invasivas y muy eficaces donde te sacan esto y te evitas todo esto. ¿Listo? Espero que les haya gustado la presentación. Se los he hecho bastante básico, resumido y bueno, pues muchas gracias.